Bueno, muy buenos días. Les voy a hablar entonces hoy sobre la historia de los indígenas, algo muy relevante. En primer lugar, entonces, debemos de empezar sabiendo qué es un indígena. Entonces, indígena es aquel que pertenece a un pueblo originario de una región o territorio donde su familia, cultura y vivencias son nativas del lugar, donde nacieron y han sido transmitidas por varias generaciones. Indígena, entonces, es sinónimo de nativo, de aborigen, de autóctono y de indio. Los indígenas se empiezan a reconocer a través de la historia precolombina. Entonces decimos que es el periodo histórico antes de la colonización española. Se refiere a los pueblos que habitaban en América que habitaban en América antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1942. América precolombina, entonces, es la etapa que se da desde la llegada de los primeros seres humanos políticos europeos sobre los indígenas. Esta época pues comprende miles de años de historias muy relevantes a partir de las migraciones de ellos. Entonces, para nadie es un secreto que los indígenas han sido parte de esclavitud y de ruina de muchas culturas. A partir del siglo XIX se reconocían 3 grupos indígenas, que era el arawat, caribes y los chichas. Entonces se dice que ellos viven en aislamiento o vivían en aislamiento, ya que hace más de 500 años los españoles y portugueses invadieron ese territorio, violentando y esclavizando a los grupos indígenas. Algunos se resistieron y decidieron refugiarse hasta lo más profundo, ya sea de la Amazonía o de cualquier otro lugar que ellos ocupaban o ocupan, sin tener ni un solo contacto con el resto de la comunidad. Entonces, al hablar de los indígenas en el tema de salud, decimos que ellos no son tan avanzados, ya que en muchos estudios tan solo se dice que tan solo una gripa entonces puede matarlo. Bueno, entonces eso es algo de la historia como general de los pueblos indígenas, de los indígenas. Hoy por hoy encontramos que el Ministerio de Cultura nos enfatiza el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ahí nos hablan de que en Colombia hay 102 pueblos indígenas, de que hay 68 lenguas nativas y que 65 pertenecen a los pueblos indígenas. Entonces, este 9 de agosto lo creó la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces nos dice que el 9 de agosto simboliza el día en que el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías de las Naciones Indígenas de las Naciones Unidas, celebró su primera reunión en 1992. Se dice, las Naciones Unidas buscan que esta conmemoración sea una oportunidad para preservar y vigorizar las culturas indígenas del mundo, incluyendo factores tan relevantes como el arte y la propiedad privada. Hablamos de que la Constitución de 1991, gracias a las garantías que la Carta Constitucional les otorga a los indígenas, esas comunidades empezaron un proceso de reconocimiento y empoderamiento, la cual ha fortalecido la organización social indígena y ha revigorizado su participación política. Bueno, entonces pues esta es como la historia muy general. Solamente nos queda decir que los pueblos indígenas son muy importantes, ya que son comunidades desde hace muchos años y los cuales tienen una diversidad de culturas. Y lo más bonito de eso es que una cultura de ellos es la preservación de la naturaleza.